Estamos compartiendo esta jornada con vos y ya le damos la bienvenida a Daniel Escotorín, con quien también vamos a estar analizando lo que ha ocurrido en estos últimos días y qué pasa, ¿no?, efectivamente con Javier Milei, si este es su techo, como en algún momento lo planteaba Cristina Kirchner, donde ella decía, bueno, va a haber un escenario de tercios y ahí lo que hay que pensar y lo que hay que proyectar es cuáles son los techos de esos candidatos o candidatas que iban a llegar a esa instancia, ¿no? Aparentemente para muchos Milei ya alcanzó su techo y por eso los manotazos de esta semana y rápidamente el auxilio de Mauricio Macri, que como decía Francisco Laiseca, aparentemente quiere asegurar YPF. ¿Cómo estás, Daniel? Felicidades primero, pues tu Felicidades, cumple. Daniel. Gracias. Buenas noches. Decía, es la segunda vez, creo que ya Por lo me menos toca que estar acá en este estudio compartiendo. Bueno, qué lindo, Bueno, que quieras venir para tu cumpleaños a compartir con nosotros acá. Ahí está la torta. Sí. Ahora comemos tortita. Contame cómo viviste estos días y si efectivamente pensás que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay un núcleo duro que ya Javier Milei ha construido, pero desde el cual no ha podido crecer, porque incluso en provincias que le habían sido muy desfavorables como Salta, por ahí tenemos algún mapita que si quieren después lo pueden poner los chicos en pantalla, se ha notado un crecimiento de Unión por la Patria, como así en prácticamente todo el territorio nacional, arrancándole votos a lo que es la Libertad Avanza, ¿no? Ahí está, mirá, en números para que la gente vaya viendo lo que pasó desde las PASO a las generales y cómo Unión por la Patria se puso un poco las pilas, trabajó en territorio y bueno, militó esta campaña, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, a ver, había un fenómeno, a veces un tanto inexplicable, que tenía que ver con un malestar instalado, entendible en la sociedad, respecto de lo que había sido, primero la gestión de Mauricio Macri, y luego las expectativas ciertas que se habían fundado con el gobierno del Frente de Todos, que por supuesto, por distintos motivos, que hoy no vale ya la pena analizar, pero que generaron también ese malestar, esa desazón, esa desesperanza en la gente. En todo caso, son 8 años de expectativa, de frustración para una gran mayoría de la población. Recordemos, en esto uno tiene que ser también autocrítico, que estamos llegando a esta instancia de las elecciones prácticamente con el 40% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, esto ya de por sí estaba marcando que el discurso político tradicional hacía aguas. Y apareció entonces la figura de Javier Milei con un discurso que yo no diría que era novedoso. En todo caso, tenía esta cuestión, digamos, agresiva, de choque, de denuncia, bien construido, bien instalado en las redes sociales. Una cuestión, porque además, esto lo decíamos, lo marcábamos también, cuando él hablaba de la casta, eso era un concepto, una categoría tomada de lo que fue la crisis en España y que le había, digamos, le había dado cierta... La toma de la izquierda, concepto, ¿no? Podemos. O sea que venía más bien por izquierda esta idea, pero además, en todo caso, la idea de casta en cualquier momento histórico, no solamente lo que está vinculado al poder político. El poder político siempre es funcional a un determinado modelo, sistema o sector social, económico. Entonces, era un conjunto que en todo caso Milei desplazaba y separaba. ¿Sí? Atacaba la casta política, con lo cual era un discurso ciertamente fácil. Y llegó con eso a las PASO y por supuesto que era muy convincente. Pospaso estaba obligado ya a afinar el discurso y mostrar cuáles eran las propuestas. Y me parece que así apareció en todo caso lo caótico. Dimensión real, digamos. Claro, lo caótico, lo disperso, digamos, una serie de propuestas sin fundamentos, basados en un esquema teórico, ¿no? Demasiado intelectual, pero que no tenía asidero en la realidad. Claro, privatizar el mar y privatizar las ballenas, creo que ya raparon totalmente la renuncia a la paternidad, o sea, habían muchas cosas que además se fueron conociendo en los últimos días. Porque además chocaban entre ellos mismos, ¿no? Sí. Milei con su vicepresidenta, con su propia hermana. Milei decía que a él no le importa si alguien se quiere suicidar, que se suicide. Ella decía que no, que había que trabajar en la salud mental. O sea, cosas totalmente dispares, abrazadas supuestamente en la libertad.
Claro, y entonces, bueno, se vio esto también en los debates, ¿no es cierto?, la fragilidad de esa construcción, pero que él intentaba mantenerlo, digamos, desde su figura personal, digamos, desde su carisma, desde esa figura que él había construido. A la inversa, en el caso de Unión por la Patria, que venía muy golpeado por la gestión de Alberto Fernández, y además también esto hay que reconocer también, en muchos lugares, sectores del Partido Justicialista trabajaron en función de alimentar, de engordar a La Libertad Avanza para desinflar... Dividir la oposición. Claro, para desinflar a Juntos por el Cambio. Les resultó. Entonces, luego, ellos mismos reconocían, se nos fue la mano. Entonces, pospaso, el trabajo hacia las elecciones del domingo pasado fue en recuperar ese territorio, ¿no es cierto? Y además también con los recursos, pero además también con una cuestión muy interesante que hay que destacar como cualidad en el caso de Sergio Massa. Se despega de la gestión de Alberto Fernández. Sí. Él dice, este no es mi gobierno. Cuando yo sea presidente, ese sí va a ser mi gobierno. Y también se desprende de la figura de Cristina Fernández. Totalmente. Entonces, pero aparte es una convocatoria a la unidad nacional. Bueno, que lo hizo aquí en Salta. Claro, lo hizo aquí en Salta. Lo hace aquí en Salta, ¿no es cierto? Y lo hace en ese momento con Gerardo Morales y Gustavo Valdés, gobernadores de Jujuy y Corrientes respectivamente, y que son de Juntos por el Cambio. Entonces dijo, no se sorprendan si alguna de estas figuras son parte de mi gobierno. Y entonces allí toma un perfil distinto al que tenía Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio nunca salió de ese discurso también de oposición, de destrucción, de antikirchnerismo. De aniquilación. ¿No es cierto? Y entonces en un momento se encontró hablándole a un espacio vacío, porque el kirchnerismo no estaba presente en la campaña de Sergio Massa. Y eso fue un error de Patricia Bullrich. Un error que Milei retoma en el primer discurso que da tras la derrota, ¿no? Ingresando al balotaje, pero en mucha desventaja. Es que claro, es que ambos tienen una configuración bastante similar, ¿no? Este discurso de ir al choque, de denuncia, pero con un proyecto político, económico, que en todo caso, bueno, se parece mucho a la frase de Menem y que luego repitió Macri: si digo lo que hacen, lo que voy a hacer no me votan. Aunque Milei sí lo decía. Sí. Pero, eso es lo que más asusta, que Milei sí lo dice. Que yo estoy convencido, y vos seguramente porque sos un historiador, lo de Milei es como esos programas de software que vos compras de las grandes empresas multinacionales, como enlatado, y lo querés adaptar a tu realidad y nunca va a poder funcionar. Claro. Bueno, él responde, y vos lo sabés muy bien, a la internacional de extrema derecha, con el fenómeno que se dio primero en Europa, luego con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. Bueno, él trata de ser el brazo de esa expresión de extrema derecha en Argentina, digamos, como un enlatado, tratando de traer esas ideas argentinas cuando acá es otra realidad. Digo, me parece que ese formato que tiene Milei no va con nuestra historia, no va con la idiosincrasia nuestra de los argentinos, y que en definitiva su propuesta, que esto que vos decís, que después no sabía cómo explicar, cuando tenía que decir, bueno, ¿cómo vas a llevar adelante la dolarización? Su propio economista decía, eso es inviable, digamos, porque no hay dólar en Argentina. ¿Cómo vas a llevar adelante la eliminación del Banco Central, cuando ningún país en el mundo puede prescindir de tener un Banco Central, digamos? Yo creo que en todo caso él terminó siendo fagocitado por su propio personaje, ¿no? No supo construir un perfil político más adecuado a nuestra realidad cultural, social, y se encontró con un problema. Cuando ahora tiene que llegar al balotaje con Sergio Massa, bueno, para algunos era lógico que tendiese puentes a una alianza con el PRO, con Juntos por el Cambio. Pero resulta que fue tan violento su discurso, tan de choque, que incluso terminó atacando a ese sector. Bueno, todo lo que dijo, las barbaridades que dijo de Patricia Bullrich, más allá del perfil también autoritario de Patricia Bullrich, pero que muchas cosas no se condecían con la realidad. Me causa gracia ver en las redes sociales, en las expresiones en los medios periodísticos, declaraciones de funcionarios o dirigentes del PRO diciendo: Milei es un fascista. Entonces,
Entonces, si nosotros que desde el campo popular, del progresismo a la izquierda, ya veíamos elementos de autoritarismo en Juntos por el Cambio, y lo vimos en su gestión durante la presidencia de Macri. Esto que postea él, ¿no? Claro, ahora vemos cómo ellos mismos se espantan de ese perfil duro, de choque, violento de Javier Milei. Entonces, a ver, yo creo que en todo caso, siendo optimista, creo que el camino está allanado para que Sergio Massa sea presidente. Y allí viene todo un replanteo por parte de Javier Milei, donde va a tener que adaptarse a las reglas del juego de la política tradicional, que también lo pagó Macri. ¿No? Macri también intentó hacer ese juego de choque y nosotros somos distintos. Bueno, y ahí están ahora, ¿no? Y además con el costo político que tiene para Juntos por el Cambio, donde incluso el propio PRO no acepta esta alianza con Milei, mucho menos el radicalismo, porque bueno, las expresiones de Milei hacia el radicalismo eran realmente deleznables, repudiables. Que ahora dice Juntos por el Cargo. Dice, terminó implosionando por la decisión del patrón de estancia de Macri, digamos. Él tomó la decisión de hacer la alianza con Milei, digamos. Sí. Y de llevar a la Patricia Burri a esa... Sí, la arrastró. La arrastró. La arrastró, me parece que... Y como decía Mabel hace rato, uno ve que en todas las puestas en escena, el famoso abrazo que se dieron ayer. Muy forzado, muy violento muy violento, forzado, como impostado, digamos, como que ella también está medio no podía ser en otro lugar que en TN. Claro. No, me parece que la puesta en escena, como decía vos, el escenario, bueno, era el ideal, ese momento donde la expresión política de los medios de comunicación, o de uno de los medios de comunicación que jugó fuertemente para Patricia Bullrich, también le estaba marcando la cancha y le estaba diciendo, ojo, el enemigo sigue siendo este sector del progresismo, el peronismo, el populismo, mucho más, en todo caso, devaluado, porque esta definición de Sergio Massa, que lo que viene va a ser mi gobierno, el gobierno de unidad nacional, ¿no es cierto?, va a tener un perfil muy distinto de lo que hasta ahora habíamos visto, anteriormente con el kirchnerismo y también con Alberto Fernández, que por supuesto ya estaba despegado de lo que era la gestión, el modelo, el modo, los modos del kirchnerismo y sobre todo de Cristina Fernández. ¿Cómo se puede pretender enarbolar las banderas del cambio en la construcción de la política en el país si vos te plantás viendo siempre un enemigo al frente, digamos? Cuando en vez de dar una propuesta, es decir, estas son mis ideas, esto es lo que yo propongo para el debate de las ideas, la principal propuesta de Patricia Burri, y ahora tomada por Milei, creo que fue aniquilar o exterminar al kirchnerismo. Digo, sí. La verdad es una cosa que no se entiende, porque vos lo mirés, no se entiende, digamos. ¿Cómo puede ser posible que la principal propuesta sea eliminar un movimiento político? Bueno, esto es lo que te decía hace rato, digamos. Ellos ahora se espantan del discurso autoritario de Milei cuando nosotros ya veníamos denunciando que la propuesta de Juntos por el Cambio no salía de esa oposición rabiosa de destrucción, pero sin propuesta, o en todo caso una propuesta basada en lo que ya habíamos vivido con la alianza, con Mauricio Macri. Bueno, ahí está el gran vacío que tiene este sector de la derecha, ahora ya totalmente puesto sobre la mesa, blanqueado. Y puesto eso en la opción hacia el balotaje, ahí donde digo que en todo caso, no digo que ya está allanado totalmente, pero hoy la sociedad tiene puesta sobre la mesa, ¿no?, los menús de ambos espacios y están mucho más claros. No solamente ya el menú en cuanto a las propuestas concretas, sino también al estilo y la forma. Si la sociedad, en todo caso, o los medios criticaban, digamos, algunos modos que en todo caso muchas veces estaba exagerado hacia Cristina Fernández, bueno, con Milei lo venimos viendo en sus distintas apariciones públicas, va a ser mucho peor. Además, y esto es, yo no creo que sea un elemento central, ¿no?, pero ciertos
condimentos de su configuración psicológica, de verdad que son preocupantes. No es lo central. En todo caso, ya en su pacto con Mauricio Macri, ahí ya tiene un reaseguro en relación a determinados factores de poder que podrían llegar a blindarle, ¿no es cierto? Brindarle y blindarle, ¿no es cierto? Ese aspecto peligroso de su personalidad. Por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, bueno, muchas gracias por venir, ustedes. por compartir tu cumpleaños acá con nosotros con este Feliz cumple. análisis tan lindo. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.